la parte objetiva, es decir, las conductas que se pueden tocar, empíricamente palpables, matar, lesionar, privar de la libertad, violar, estafar, volviendo al ejemplo de Iván, estafar. Bueno, eso está en la parte objetiva, eso llamamos tipo objetivo. El tipo es el delito. Objetivo es todo esto que podemos ver, que podemos palpar empíricamente. Y a otra parte que es la parte subjetiva de todos los delitos, una parte subjetiva. Y ahí está el problema. Porque el médico puede lesionar a un paciente y cuando interviene lesiona, es decir, causa un daño, no hay ninguna duda. Una lesión, una herida, una hematoma es un daño. No solo es un daño para la ciencia médica, sino que es un daño para el derecho. El problema es saber si ese daño tiene importancia para el derecho. Si no lo tiene, no podemos decir que esta persona está lesionada, pero el derecho no hace nada. No puede decir no es importante para el derecho. Y está la persona lesionada. Ahí que se puede morir. El daño existe físicamente, materialmente estamos frente a un daño. Pero al derecho no le interesa por el momento. Lo que le va a interesar es este desvalor de acción que acabo de señalar. Es la conducta del sujeto, en este caso médico, que ha producido ese daño, que ha provocado ese daño. ¿Entienden? ¿Se me entiende? Es decir, importa más al derecho qué hizo el médico, la forma o los medios que utilizó para producir ese daño, no el daño. El daño por el momento al derecho penal, por lo menos, el derecho civil se maneja con otras reglas, no le interesa. Ahora, cuando el juez analiza el tipo subjetivo, es decir, la otra parte de esa categoría analítica que llamamos delito y que está en un numerito, en un artículo del Código Penal, por ejemplo, esa parte, ahí sí, ya el derecho empieza a sospechar. El derecho penal empieza a sospechar. Dice, acá me parece que hubo una conducta imprudente. No hablemos del tono, saquemos el tono, ¿no? La actividad curativa, digamos, la finalidad curativa excluye todo lo civismo, por principio general, que estamos hablando en un marco de una imprudencia, una negligencia médica, porque acá tenemos que dejar en claro esto, no existe en la Argentina el Código Penal, como en otros países, por ejemplo España, la culpa profesional, es decir, el delito del médico que realiza la actividad en sí misma. Acá el médico puede cometer un homicidio o una lesión, puede privar de la libertad, también el médico puede cometer cualquier delito, pero en la actividad propiamente médica no. En la actividad propiamente médica no puede cometer una estafa y puede cometer una violación sexual. Va a cometer una lesión o un homicidio. En este caso será una lesión culposa o un homicidio culposo si se determina en ese aspecto subjetivo, en ese lado que el juez va a tener que analizar si lo hizo imprudentemente o no, si se ajustó a las reglas de la ley. Hay varias ahora en la Argentina, incluso la última de la muerte digna, llamada de muerte digna, y yo tengo mi sospecha que es una cosa simulada de eutanasia, ¿no? Pero son sospechas de quienes estudiamos todas estas cosas, ¿no? La ley de muerte digna, pero bueno, ese también es otro tema. Porque el acto médico, la actividad médica, insisto, tiene tantas, es bifronte, es decir, tiene muchas caras. La actividad médica, digamos, se difumina en un espacio determinado y es muy difícil determinar, en el caso particular, si la conducta del médico ha sido imprudente o no. Es muy difícil determinar. Pero bueno, esas son las cuestiones que se debaten en un juicio por culpa médica. Entonces, ese primer elemento que les mostraba recién es lo que llamamos los penalistas el desvalor de acción. Es la conducta desvalorada, pero que tiene en cuenta el derecho, la conducta en el tipo de delitos. Y el segundo elemento es el resultado, que es el desvalor del resultado. Ahí hay toda una discusión dogmática que no viene a cuento aquí porque a ustedes no les va a interesar ese tema, ¿no?
Pero el resultado, si no hay resultado, no hay delito culposo. Ese es un principio general. En los delitos llamados de resultado material. De los delitos, les explico así muy rápidamente, muy brevemente, espero ser claro. Los delitos de resultado material, como el homicidio, necesitan, para que la persona sea acusada por ese delito, se llama consumación, necesita un resultado, un muerto que está ahí, que lo vemos todos, lo podemos ver, tocar, analizar. Es un efecto material, físico, en el mundo exterior que sale del sujeto hacia afuera. Bueno, ese es un delito de resultado material. Pero también hay delitos que no tienen resultado material, que tienen un resultado, llamémosle espiritual, que se espiritualiza, pero que también producen un resultado, que son los llamados delitos de lesión o de peligro concreto. ¿Sí? ¿Habrán escuchado ustedes? Que en la actividad médica estos delitos no son bienvenidos, no existen delitos de peligro concreto en un acto médico. Sí, por ejemplo, puede darse en el ámbito de los accidentes de tránsito, en el ámbito de la circulación de automotores. Me decían que esta compañía no se ocupa, decía hoy Fernando, de las cuestiones relacionadas con los automotores, pero ahí sí podemos ver delitos de peligro, pero no en la Argentina. ¿Por qué? Porque en la Argentina no se han sancionado específicamente en el Código Penal estos delitos. Por ejemplo, el conducir a exceso de velocidad, que en España es delito, aquí no, aquí es un problema administrativo, van a ir al tribunal de falta a pagar la multa, pero en España van a la cárcel. Esa es la diferencia, recuérdenlo, si alquilan un auto en España, por ahí en Italia también, claro, en los países centrales europeos ya estas figuras que son figuras de peligro. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, se justifica en el sentido de que los adelantos de la técnica, de la tecnología, todos los avances de la ciencia que se ha potenciado en los últimos años, y que el derecho siempre va en el furgón de cola, va a la saga de los acontecimientos científicos. Entonces el legislador ha tomado una decisión, que es una decisión de política criminal. La política criminal es una parte de la política del Estado. Así como tiene una política en materia de educación, en materia laboral, en materia económica, tiene una política en materia criminal, que es competencia exclusiva del Congreso Nacional. Es decir, los señores que están acá cerca, que son los que escriben las leyes y las sancionan, que no las hacen a menudo muy bien, porque tienen muchos defectos, que no viene el caso aquí comentar, ¿no? ¿Entienden? Entonces, estas leyes, el legislador toma una decisión de anticipar la aplicación de una pena antes de que se produzca la destrucción del objeto o de la cosa que quiere proteger. Tomo el ejemplo, tomo prestadas palabras de Iván, es un problema ambiental. Ahí tenemos un delito de peligro. El legislador dice, no voy a esperar la contaminación del ambiente para castigar a esta persona. Entonces yo prohíbo este tipo de figuras y me anticipo a esa contaminación. Y ya prohíbo, ¿no es cierto?, el hecho de estar contaminando aun cuando no se haya producido un daño. Eso es un delito de peligro. Así es, muy rápido. Bueno, eso en el ámbito de los automotores en Argentina no existe. Por ejemplo, el conducir en estado de ebriedad, bajo los efectos de un estupefaciente, violar un semáforo, bueno, eso en España, Italia, Alemania, es delito penal y tiene pena privativa de libertad. En la Argentina no. Sí ha habido una reforma donde estas cuestiones se han incorporado como, llamamos los penalistas, circunstancias agravantes, porque aumentan la pena cuando sucede, ¿no es cierto?, a las figuras del homicidio culposo y de las lesiones culposas. Nada más. No son categorías, no son articulitos del Código Penal autónomos, digamos, que están por ahí todos. No, están adheridos, enlazados, cosidos a otra figura que es la figura principal, el homicidio culposo o la lesión culposa. Que esto no le interesa a los médicos, porque el médico puede cometer, obviamente, y verse involucrado en un accidente de tránsito, pero no como médico, irme como médico también, pero como conductor. Pero aquí lo que interesa es la actividad médica en sí misma, ¿no?, de lo que estábamos hablando.
Y un problema, y con esto voy terminando, y después por supuesto ustedes que me quieran preguntar lo que deseen, que yo no he podido explicarlo muy bien, háganlo por favor. Y el otro tema, el otro puntito que a mí me interesaba discernir un poquito, comentarles un poquito, es el tema del consentimiento. El consentimiento tiene mucha importancia en el derecho penal. ¿Y por qué tiene importancia? Porque el derecho penal, como disciplina científica, tiene una función, tiene una misión, que es la protección de algo. Entonces ustedes me preguntarán, ¿qué es ese algo? Ese algo es lo que los penalistas llamamos bien jurídico, es decir, son situaciones o condiciones o presupuestos, o ya no sé cómo se llaman, pero que sirven para el desarrollo del individuo, que tengan utilidad para el individuo. Mi vida es un bien jurídico, la vida de ustedes también, la libertad, bueno, el patrimonio, el honor, etc. Esos son, para los penalistas, se llaman bienes jurídicos. Pero para el común de la gente, como cualquiera de nosotros, estos son derechos, en definitiva. Son derechos esenciales de la persona humana, que hoy están protegidos no solamente por el Código Penal, sino que están protegidos convencionalmente. Es decir, hay convenciones internacionales que la Argentina ha firmado, porque si hay algo que caracteriza a la Argentina son dos cosas, ¿no? Cuanto papelito anda volando por el mundo lo firma, pero por supuesto no lo cumple. Absolutamente, ese es el tema. Y si hay algo que también nos caracteriza a los argentinos es que no hay estadística de nada. Entonces nosotros no podemos saber qué pasa con los juicios de mala praxis, qué pasa con los accidentes de tránsito en el país, porque no hay estadística. La única estadística que tenemos puede ser el Diario de la Nación, el Clarín, el Popular o la Página 12, cualquiera de los diarios que nos hablan de estas cositas, de estos fenómenos sociales, de conflicto social, todos los días. Entonces, este problema del consentimiento tiene mucha importancia en el derecho penal. En el derecho penal. ¿Por qué? Porque estos bienes jurídicos a que hacía referencia, no todo se puede consentir. Es decir, mi vida, y ahí hay una gran discusión, ahí hay una gran discusión en la materia de aborto, en la materia de eutanasia, en los avances acerca de la genética, la experimentación con seres humanos, etc. Son todas cuestiones muy sensibles que hacen al fundamento propio del ser humano, donde los médicos tienen mucho que ver. Los médicos tienen mucho que ver. Un médico puede estar creído que la eutanasia es impune en la Argentina porque ha salido esta ley de muerte digna, que llaman de muerte digna. No, eso es discutible desde el punto de vista del derecho. Así que tener mucho cuidado. Pero el consentimiento juega un papel, un rol trascendental en el derecho. No todo se puede consentir, aunque todo se pueda consentir. Esto quiere decir que aunque todo se puede consentir, no todo tiene validez jurídica. Yo puedo consentir la destrucción de mi vida. Por eso el suicidio no es punible. Distintos factores. Ese es uno de ellos. Pero tengo que discutir si le ruego a otro que me mate. El homicidio a petición de los europeos. Claro, y ahí hay toda una discusión. Pero una discusión que hace al bien jurídico y al consentimiento, es decir, a la importancia que tiene la vida para la persona o no. Porque algún ciudadano, algún ser humano, seguramente ha de querer morir tan dignamente como vivió su vida. ¿Y por qué el derecho no va a respetar esa decisión última de decir, y quiero morir dignamente, pero no me animo a matarme, que me mate otro? Y ahí ya está la gran discusión, ¿no? Si eso es eutanasia y si está punible o es un homicidio. Que es tema para otra discusión. Si quieren venimos otro día, así que lo charlamos también, pero esto lleva a una discusión dogmática muy difícil,
Ustedes sabrán seguramente que las opiniones están muy divididas en el campo del derecho, y no solamente del derecho, sino en el campo de la filosofía política, en el campo de la ética, también está muy discutida. Y la tendencia es precisamente la impunidad de la eutanasia, sobre todo la eutanasia activa. Yo sostengo esa tesis en un trabajo que ya publiqué hace unos años sobre este tema, pero bueno, es el caso. Entonces, el consentimiento, y con esto voy terminando, para mí juega un rol muy importante en todo esto, sobre todo en el campo de la ciencia médica, de la actividad médica. ¿Qué es lo que se conoce como consentimiento informado? Está un poco de moda esto del consentimiento informado, que es un poco poner el rol del paciente en una situación que no la tenía antes seguramente, porque dicen algunos por ahí, ya ha desaparecido ese médico de familia que es el que tomaba las decisiones, aquel médico donde el paciente todo decía que sí. Esa actitud paternalista pasa hoy a una situación, llamémosle, de autonomista o autonomización del ser humano, del paciente. Hoy el paciente puede decidir y debe decidir. Y el médico tiene que escucharlo. Ese es el consentimiento informado. Además tiene que comentarle todo, tiene que decirle todo, lo que le puede pasar y los riesgos que implica la actividad médica, etc. Es decir, no es simplemente firmar un papel, como algunos suelen hacer en algunos hospitales. Firmame este papel porque... No, eso no es el consentimiento. Esa es la firma de un papel, que seguramente habrá de explicarlo quién, al médico aquel o al empleado que hace firmar ese papel, la persona, porque la persona puede no entender lo que firma, la persona puede no saber firmar, la persona puede tener un montón de discapacidades, inclusive intelectuales, y el médico tiene la obligación de darse a entender en su explicación, en su información, para que el consentimiento, que es imprescindible hoy por hoy en el acto médico, tenga validez. De otro modo, estaremos incluso en una conducta contraria a derecho, y el médico puede ser responsabilizado cuando no prestó ese consentimiento informado o lo hizo insuficientemente. Por eso entender una conducta reprochable para el derecho y tener responsabilidades civiles y penales. Civiles y penales. Entonces, creo yo que el consentimiento pasa a jugar un papel muy importante en el acto médico en la actualidad, en función inclusive de las normas que están en vigor, donde han instalado este consentimiento, otrora alternativo, digamos así, por decirlo de algún modo, que han instalado hoy la obligatoriedad de prestarlo en la comunidad. Así que me quedo a disposición de ustedes de todo lo que pueda hacer. Espero haber sido claro en lo poco que dije y en las obviedades que he tocado para ustedes. Así que les pido mis disculpas por eso y les agradezco mucho la atención que han tenido. Muchas gracias. Apretada síntesis, un tema que para nosotros los juristas es enorme. Lo que puedo aportar desde mi postura, desde mi trabajo, es que muchos creen que tal vez para un juez el tema importante o el monstruo a dilucidar en un juicio es un delito de homicidio agravado, una estafa monstruosa. No, en realidad uno de los temas más difíciles de resolver es el delito culposo, porque la diferencia para quienes no son abogados, que quisiera decirlo simple, es que en los demás delitos, en los delitos dolosos, que a los que se refirió Jorge, o sea, donde hay intención y un fin de cometer ese delito, la transgresión al bien jurídico es tan violenta que no hay duda. Eso no se investiga. Simplemente tenemos un resultado o no lo tenemos, es una interpretación o lo que fuere, y vemos la prueba que tenemos para llegar a saber si tenemos condena o absolución. Pero en el delito culposo nos pone a nosotros, por ejemplo, lo que tenemos que juzgar en esta postura de ver si hay una negligencia, si hay una impericia
hablaste de imprudencia como hacer más de lo debido, negligencia como hacer menos de lo debido. Hay profesionales que hacen menos de lo que deben, o violan deberes a su cargo, que es otra de los posibles accionarios que nos puede llevar a un delito culposo. Pero eso no nos dice absolutamente nada. Para saber si hay negligencia, si hay imprudencia o si han violado deberes a su cargo, tenemos que rellenar ese concepto, como dijo Jorge, con la Lex Artis, con las reglas de la ética. Y la Lex Artis no la tenemos dentro del catálogo de leyes penales. Tenemos que ir a las normas extrapenales y tenemos que ir a ver qué es lo que en determinada época del devenir histórico se considera como buenas prácticas respecto de determinada dolencia. Y eso va cambiando para nosotros, por eso necesitamos mucho del asesoramiento, si es un culposo médico, de los médicos, si es un culposo vial, de los ingenieros accidentológicos y demás peritos que intervienen y nos van ilustrando sobre eso. Y no solo eso, no solo saber determinada práctica para determinada dolencia y si el médico siguió las reglas de la Lex Artis, sino también qué tenía a mano, porque también hay otro tema fundamental, Jorge, y esto es los medios que tiene el médico. No es lo mismo, nosotros consideramos que no le podemos exigir lo mismo a un médico de guardia de una salita en el interior que a un médico que tiene a su mano todos los adelantos técnicos en un gran hospital o en un gran sanatorio. Y después viene la responsabilidad de los directores médicos. ¿Pusieron a disposición de los médicos todos los medios que tenían a su disposición? Porque una cosa es el gerente administrativo de una institución y otra cosa es el director médico. El gerente administrativo puede venir por un culposo por no poner a disposición los medios, pero no médico. Y el otro puede venir por culpa médica. Entonces, el tema es sumamente complejo. A nosotros no nos preocupa juzgar un homicidio doloso, nos preocupa juzgar el culposo, y específicamente el culposo médico. Porque hay absolutamente tantas variables, porque no pudo llegar, pero también está la competencia de la víctima. O sea, el médico actúa sobre una persona que puede reaccionar de diversas formas a un tratamiento. Entonces, de repente hay un resultado que puede ser muerte, puede ser lesiones, y nosotros tenemos que ir para atrás y averiguar cuánta culpa tuvo el médico, cuánto mal hizo, cuánto de menos, cuánto de más, cuánto hizo mal, si es impericia, porque imprudencia es hacer mal, negligencia es hacer menos, e impericia es hacer mal lo debido. Cuánto tiene de incidencia las capacidades físicas de la persona o la contrición al tratamiento, que esa es otra de las cosas. Por lo tanto, este pequeño cierre es como para decirles, realmente el culposo médico es sumamente complejo para nosotros. Llevamos años y años y cada una de las veces que tenemos que juzgar un acto médico es sumamente complejo. Y ya pasamos por alto lo que denominaste al principio, las lesiones, las injurias médicas, esas ya pasan, o sea, nos llega con el resultado luctuoso, y las injurias médicas, bueno, algunos las consideran justificadas y otras atípicas. Hay mucho para, digamos, hay mucho para hablar de muchos temas muy importantes, un poco, acaba de decir, es lo que se conoce en el ámbito de la penalística, es el principio de confianza. Trabajar cuando se trata del trabajo en equipo médico, que es tan común el equipo médico, muchas intervenciones. Entonces, es decir, hay un trabajo horizontal y un trabajo vertical. Esto es un invento alemán, es un invento de la jurisprudencia alemana precisamente para el problema del tránsito del conductor, es decir, el principio de confianza del conductor. Y eso se trasladó después a todas las otras actividades, entre ellas la actividad médica. El conductor, equipo médico, el jefe del equipo médico, confía que él, haciendo correctamente su actividad y su conducta, ajustarse a las reglas, confía en que también el otro lo va a hacer. Yo voy con
el automóvil y veo el semáforo en verde, estoy por cruzar porque confío en que aquel de la otra esquina, que está en rojo, se va a detener. De manera tal que si no se detiene y se produce el accidente, no hay ninguna duda de que aquel que pasó en verde, está eximido de culpa y de pena. Eso es el principio de confianza. Salvo que exista la duda en ese conductor de que el otro no va a cumplir las reglas. Entonces ahí ya va a haber que discutir en el caso particular, en el caso concreto, todas las circunstancias de tiempo, persona y lugar para poder determinar la responsabilidad. Y esto también se traslada al campo de la medicina. Es decir, en ese trabajo, en ese comentario que hacía recién del trabajo en equipo de forma horizontal, donde, digamos, todos comparten un rol en igual situación, la misma responsabilidad se gradúa. Por ejemplo, el médico y el anestesista tienen una responsabilidad por igual, según la. Y después la responsabilidad en forma vertical, donde el jefe del equipo es el responsable, y ahí entra el principio de confianza, que cree que confía en que sus auxiliares, la enfermera, el enfermero, el instrumentista, no sé, cuando trabajan en un equipo, correctamente van a cumplir con las reglas. Por ejemplo, si el instrumentista me pasa el bisturí, el jefe del equipo médico confía en que ese bisturí está esterilizado, se hizo la previa. Entonces los roles ya se dan cuenta como es distinto en la jerarquización de forma vertical. Bueno, eso es simplemente lo que quería agregar un poquito a lo que exacto, justamente los actos quirúrgicos son los que más se ve clarísimo. Tenemos muchos casos. El último que hemos juzgado es justamente un señor que entró a hacerse una operación en un dedo porque un balancín le había dañado el dedo y se suponía que era una intervención sumamente sencilla y murió. Pero murió porque le faltó oxígeno, porque hizo un paro cardíaco. Entonces hubo que deslindar la responsabilidad del cirujano traumatólogo, que nada tenía que ver con la parte de la anestesia, el sector, el rol que tenía que cumplir el anestesista. Es un caso claro que de distintos roles, el rol del anestesista y el rol del cirujano traumatólogo. Si, por ejemplo, el anestesista hubiera dicho está en paro, corto, y el cirujano traumatólogo hubiera seguido operando, entonces hubiera tenido una responsabilidad compartida, pero como el otro dejó de operar, quedó todo centrado en el anestesista y luego hubo que averiguar cómo había procedido en ese momento, en el salvataje de la persona, por qué le había faltado oxígeno. Pero en los equipos quirúrgicos esto del principio de confianza limita la responsabilidad de unos profesionales respecto de otros, pero también todo es relativo, porque nosotros también analizamos si los equipos quirúrgicos, si tienen un jefe elegido, por ejemplo, bien sus colaboradores, o les ha pedido lo que está dentro de su rol poder realizar, porque si ha pedido más de lo que podían realizar, también vuelve la responsabilidad sobre quién, o sea, tiene la responsabilidad limitada al cumplimiento del rol del dependiente dentro de su ámbito de responsabilidad, el del dependiente. Ahora, si le está pidiendo más al dependiente, entonces vuelve un remedio de responsabilidad hacia el jefe. Es sumamente complejo, sumamente casuístico y bueno, en realidad no sé si interesa a ustedes, pero bueno, la responsabilidad penal también tiene muchas diferencias con la responsabilidad civil. Nosotros las culpas no se compensan, con lo cual ante la mínima culpa hay una condena. En cambio en sede civil sí se compensa, lo cual quiere decir y también funciona mucho esto del indubio pro reo, que generalmente en los juicios civiles están esperando a ver qué resolvemos nosotros en el juicio penal, y no siempre es absolutamente determinante porque nosotros no manejamos con el indubio pro reo, y que digamos una persona, un profesional está absuelto no quiere decir nada
respecto de que no puede haber un remanente de culpa que sí en civil va a tener alguna incidencia. Bueno, muy bien. ¿Hay preguntas? Muchas gracias, Sánchez. Yo quería ofrecerles a ver si tiene alguna pregunta para... Dos preguntas que son preguntas. Habló Iván respecto de la mediación y conciliación. Llevado a la cultura civil. En provincia de Buenos Aires es muy caro hacer una mediación. Una vez de abogado es carísimo. Que mínimas posibles demandas no se llevan a cabo porque es más caro el acto de la mediación y la deuda que puede tener reclamar una persona. La otra, para dos, que habló de consentimiento informado. Me pasó con un paciente que vino a secretaria del médico a la y la segunda, la llamé de veterinaria, la primera fue de urgencia, no había cosa. La segunda, la programada o la última. Yo miro que en este caso había un accidente fatal de hace cada 10.000 operaciones. Y había 10, un descargo de 10 problemas que pueden tener hasta la muerte. Entonces yo le digo a mi esposa, voy a consultar a ver qué número de operación lleva. ¿Qué número? Y dice, claro, la otra firme yo, estaba grave. Esta, pero la voz y te das cuenta de lo que pasaba. Por eso no asusté. Cuando entro a Fernando, digo, ¿por qué no lo van acá? No sé por qué. Si soy uno de los 10.000, pego de casa. Y también, entonces la pregunta es, Iván. Sí, es verdad. Cuando uno firma los sentimientos, ¿desliga la responsabilidad del médico por todo o no? Es muy difícil, porque hay algunos civilistas. El penalista es más duro que en las apreciaciones, es menos indulgente. Pero he leído algunos civilistas que dicen que el consentimiento debe ser un diálogo. Debe haber una armonía entre el médico y el paciente. Es decir, un diálogo, una conversación. Eso no existe en el mundo. Ahora, ¿qué valor puede tener eso? Habría que ver un poco la jurisprudencia civil. La jurisprudencia civil. En lo penal no va a haber cuestiones penales de por medio, pero en lo civil, yo no soy civilista, no tengo acceso a ese tipo de situaciones, pero supongo que en lo civil será un poco más exigente, ¿no? Me parece que el juez civil debería ser más exigente y responsabilizar al médico por la insuficiencia de la Además, el método te pone una lista, claro, te la ponen todas. Y la forma, porque la ley es muy clara, ¿eh? La ley que digamos, estableció normativamente el consentimiento informal muy clara. Esa ley se la ha interpretado inclusive con mucha más amplitud, en el sentido de lo que decía recién. Pero la ley lo que da a entender, no es la palabra correcta, qué es lo que tiene en el fondo, qué es lo que uno, cuando quita los camalotes, como decimos allá en Corrientes, y miramos el fondo del agua, lo que está abajo, ahí están los derechos fundamentales del ser humano. Está el problema de su dignidad como persona, es decir, no como paciente. El paciente es una nomenclatura jurídica, paciente, como víctima, como imputado, son denominaciones normativas, pero detrás de esa denominación normativa está un ser humano. El ser humano ya es otra cosa, ya no es una simple cosa. El ser humano, dicen también los civilistas, ¿no? Es cuerpo y alma, no es solamente cuerpo. Entonces me parece que si yo fuera juez civil... Qué pena que aquí sea tan caro el tema de la mediación, cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el Perú implementó los MARC, sistema MARC, Medio Alternativo de Resolución de Conflictos, MARC, Medio Alternativo de Resolución de Conflictos. Una de las principales características era casi la gratuidad. En Lima no se llama mediador, se llama conciliador.
Y el IVA, una conciliación X, no pasa de $20. No pasa de $20. Aparte, $15. Pero bueno, y ahorra al en Estado. una- Es en que una- le ahorra me al parece Estado. que lo que él El está diciendo, costo-beneficio puede pagar menos en un proceso de mediación que pagar un juicio de 4 o 5 años. Es increíble, o sea, es un tema de costo-beneficio. ¿Y cuánto le ahorra al Estado? ¿Y cuánto lo ahorras al Estado? Eso es Justicia ahí tiene que modificar el tema del costo de la mediación. Igual creo que en penal no. interfiere esas cosas de reclamos de bajo monto, porque Por ejemplo, en conservación médica el tema del instrumento de la mediación ha sido altamente valioso y utilizado. Sí. O sea que sí, en sede penal es muy difícil instalarle el problema de la mediación. En Ciudad de Buenos Aires, en Pero- Ciudad de Buenos Aires está instalado el tema de la mediación, pero Ciudad de Buenos Aires tiene un compendio de delitos muy bajo, claro, de muy bajo monto. Nosotros en criminal y correccional no la tenemos, pero acudimos a la conciliación, que no requiere de ningún abogado patrocinante. En penal, de cualquier manera, salvo que uno quiera presentarse como querellante particular y quiera pagar un abogado, y a veces la defensa patrocina gratuitamente y el consultorio de la UBA también patrocina gratuitamente en sede penal. Sede penal no se paga en general, o sea, muy pocos Salvo toman un cuestiones abogado, patrimoniales. salvo en cuestiones patrimoniales, No tiene sentido. con lo cual y la conciliación no requiere que la persona venga con patrocinio, así que lo mismo que la reparación integral, así que, pero bueno, ya en civil es otra historia. Sí. Claro, puede haber un reclamo muy grande. Claro, la y entonces mediación vale sí la es pena. costosa, ¿no? Y sobre todo a eso se le suman los gastos y los honorarios. Sí. No cantidad, el reclamo de 15.000 pesos en un momento, a mí me salió por ejemplo, los honorarios por media hora. Claro, es una locura. Es una locura. Claro, el porcentual, digamos, Es una locura. no es proporcional. No. tenés 5 minutos, porque ayer también tuvimos la noticia de la publicación del último libro Ah. sobre el tema de Sí. cosas y seguridad vial, que ahora te vuelvo a traer al tema que te dije, te pido que te vayas del tema de seguridad vial y concentrarse en responsabilidad médica, pero sí me gustaría si podés hacernos un pequeño Resumen. mínimo, un vistazo de tu último libro presentado también en Bueno, no te el vamos a seminario cobrar internacional. los honorarios de la mediación. No, no puedo sacar. Bueno, muchas gracias, Fernando. Pero sí, efectivamente, ayer se presentó un libro mío que salió, es ya la segunda edición. Porque esta ley de reformas, yo hice una fuerte crítica y soy un fuerte crítico de la política criminal en Argentina. En los últimos años, es decir, yo diría de los 20 años a esta parte, 25 años a esta parte, independientemente del gobierno de que se trata. Yo he sido y soy un crítico porque no en cuanto al fenómeno que el legislador, digamos, atrapa, sería jurídico que anda dando vuelta por el aire, que el legislador lo toma y lo trae para sí al recinto legislativo, porque de eso tiene que salir una norma que proteja a eso que él tomó, que es el bien jurídico. ¿Qué es lo que pasa ahora? La seguridad en el tránsito. El problema es que yo critico el producto sano. Es un producto muy defectuoso, desgraciado. Y esto ha pasado en múltiples ocasiones, no solamente en esto. Les doy un ejemplo, a ver si por ahí se me entiende más. ¿Saben ustedes en qué consiste el delito de grooming? Ahora está un poco de moda, están de moda las denominaciones inglesas, digamos. Si nosotros importamos ahora el derecho anglosajón, que le puede servir muy bien a los anglosajones, pero no a nosotros. Es decir, y encima lo copiamos y lo copiamos mal, porque los argentinos, si tenemos algo de esta picardía gauchesca, criolla que tenemos, es que recortamos las cosas y le incorporamos como al chipacuerito algo para que tenga otro punto, es decir, para que sea argentino. Y ahí está el problema. ¿Y entonces qué hicimos con el grooming? Que no es el mismo de aquel grooming de donde viene, es decir, viene de las costas anglosajonas y vino a las costas del Río de la Plata y se quedó acá, vino para quedarse, para irse de vuelta, no lo rechazamos, lo tomamos. Entonces, ¿qué hacen los legisladores? Claro, porque vieron, han ocurrido varios casos de grooming, de acoso sexual a menores, etcétera, que es una cuestión que va creciendo a través de la tecnología, de la información.
Entonces, bueno, rápidamente se produce lo que decíamos ayer, un poco el conflicto social, estas cuestiones que causan un gran impacto en la sociedad, que salen todos los periódicos, todos los días estamos leyendo, lo vemos a Canaletti, que Canaletti parece un catedrático de derecho penal, pero escúchenme, yo he visto... No le crean nada. Yo he visto que hasta Bollejunco hablaba de derecho penal. Señores, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy a mi casa. Bueno, después no está bien. Y con todo respeto. Bueno, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero señores, son disparates lo que dicen. Disparates desde el punto de vista técnico, jurídico. Periodísticamente es una cosa el comentario de un conflicto social, de un hecho criminal. Pero de ahí a ir a opinar sobre el dolo, la culpa, la preterintención, la teoría de la imputación objetiva, y señores, a nosotros nos ha costado más de 30 años entender Y afirma y sirve, cosas. ¿entiendes? Y bueno, pero así estamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese conflicto, ese hecho criminal produce un impacto social importante. Tráfico de personas, el acoso sexual, la violación de menores. Es lógico, un cauce, ¿no? Una sociedad que reclama ¿qué? Y la sociedad reclama seguridad. Todos reclamamos porque tenemos un sentimiento subjetivo de inseguridad que nos conmueve todos los días. Vivimos enrejados en nuestras casas, enrejados. Los vidrios del auto, arriba. Un poco más llevaba un garrote ahí en el auto para defendernos. Es un salvajismo tremendo. Vivimos en una época muy salvaje, en ese sentido. De inseguridad, no es un sentimiento ni una sensación. La inseguridad existe. Pero la inseguridad, lo que los legisladores ahí nos mienten un poquito, ¿no? Un poquito. Es que no se soluciona, como decía la reforma penal. Es decir, el Código Penal, ayer decía yo que es inaceptable sostener la idea o la tesis de que la reforma penal va a solucionar los problemas del tránsito automotor en Argentina. Claro, es una utopía, es una muletilla que se utiliza. Entonces, se producen estas cuestiones relacionadas, que me decía Fernando que diga en 3 minutos, de un accidente de tránsito que provoca un impacto social importante, como se recuerda del caso Cabeza. Estábamos ayer. Bueno, ¿qué produjo el caso Cabeza? Una reforma penal. ¿Entendemos? En el año 99 salió la primera reforma penal de los delitos culposos relacionados con el tránsito. Y ahí quedó. Desde el 99 hasta tarde ha habido muertes en accidentes de tránsito tremendas, ¿no? Hablaba de, yo no sé las estadísticas porque, insisto, tenemos creo que acá tengo 8.000 anuales. y no sé, pero bueno, puedo decir 8.000 o 9.000 o 10.000, qué sé, no sé. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué hizo la reforma penal? Nada, absolutamente nada. Entonces, se produce hace poco, el año pasado, un nuevo hecho de estas características, con muertes en accidentes de tránsito a altas velocidades, etcétera, con picadas y qué sé yo. ¿Qué hace el legislador? Sanciona esta reforma, de nuevo. Esta otra mentirilla, esa venta de espejitos de colores. Y los ciudadanos, porque nos están sancionando un derecho penal simbólico, que los penalistas llamamos simbólico, es decir, el derecho penal que no es operativo, que no tiene utilidad para los ciudadanos, que no nos sirve como ciudadanos. Nos sirve para nosotros como docentes y para discutir en la cátedra, en las aulas universitarias. Pero el derecho penal no fue pensado para las aulas universitarias, sino para el ciudadano. Que le sirva al ciudadano, que le sirva de guante al ciudadano, pero que no le solucione todos los problemas al ciudadano. El derecho penal no es el responsable de la inseguridad del país. Lo que está faltando, obviamente, es una política de Estado en esa materia. Seria, responsable, donde se invierta dinero, que es lo que debe hacer el Estado. El Estado me debe brindar seguridad a mí. Si no lo puede hacer, me tiene que dar el consentimiento informado, me tiene que informar. Entonces yo voy a la esquina de la armería, me compro un cañón y lo pongo delante de mi casa. Pero ese cañón es el Estado que tiene que proveerme esa seguridad que no me la puede, me la da insuficientemente. Entonces, ¿qué hace el Poder Legislativo? Bueno, se reúnen rápidamente y sancionan esta ley. Y veremos que no sirve tampoco para nada, porque ha sido una ley criticada por toda la doctrina nacional.
desde el primer día en que salió. Y lo mismo les decía con el delito de grooming, que está en el Código Penal y no sirve para nada. Les puedo explicar esto, pero es muy largo, ¿no? Una charla sobre ese tema, no hay ningún problema. Y así ha pasado con una gran cantidad de figuras que se están incorporando y no sirven para nada. Es decir, están multiplicando ese efecto inflacionario del derecho penal, más penas, mayores penas, ¿para qué? Una frase interesante que era algo así como que en lugar de ver cómo mejorar el derecho penal, es como, él decía, cómo encontramos algo mejor que el ese derecho es un penal. pensador alemán del cine. El profesor mío que decía, él decía, de Sevilla, nos decía en las clases, charlábamos ayer con Ricardo también, después de tomarnos esas cervezas espectaculares que tienen los españoles en el barrio de Santa Cruz, nos dio a la universidad a escuchar al profesor. Bueno, y el profesor solía decir cuando tocaba estos temas, decía, lo que tienen que acordarse ustedes es que el derecho penal no es la solución del crimen, es la última ratio, es decir, el último recurso, la última herramienta que el Estado tiene para poder solucionar un conflicto. Para eso están los otros sistemas de control social que están en la sociedad. Ya sé cuál es que gusta decir, ahora lo voy a decir. Los sistemas, porque ese era otro, ese ya murió, un alemán del siglo pasado, que decía lo que hay que aspirar, decía él, no es a un derecho penal mejor, sino a algo mejor que el derecho penal. Entonces venía un poco a cuento en aquel siglo pasado, mediados del siglo pasado, el profesor Radruch, de la Universidad de Bonn. Entonces él hacía referencia a las medidas alternativas, es decir, a la limitación que tiene que tener la pena. Es decir, la pena históricamente ha sido una herramienta que se ha autolimitado en sí misma. Entonces, así que eso se ha visto en la reducción de las penas que ha tenido la tendencia históricamente y en la humanización del sistema penitenciario. Pero claro, les decía también yo que eso es un péndulo, es decir, que nos íbamos a la despenalización de conductas y nos pasábamos a los 10 o 15 años a la criminalización o a la hiperpenalización de conductas. Y esa es una tendencia, un oleaje que está llegando hasta hoy. Entonces el legislador, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que ve como una solución más rápida y adecuada? Es la reforma penal. Entonces todo el mundo queda tranquilo. Es decir, el diputado y el senador dicen, he cumplido con mi deber. He cumplido con mi deber. Y el ciudadano cree que la cuestión está solucionada. Y no es así. Eso es lo que decía la venta de espejito de colores. Entonces, claro, para eso están los sistemas de control social primarios. Es decir, por ejemplo, la familia, la iglesia, el club, bueno, que establecen reglas de conducta propias y que se pueden solucionar en ese mismo ámbito. Por ejemplo, si un hijo de alguien no tiene buenas notas en el colegio y se le pone una sanción en la casa, vos no te vas a ir al cine el domingo. No, el hijo no tiene que venir con un abogado y decir, no, yo voy a declarar ante mi abogado. No. Hay sistemas, estos son los sistemas alternativos de control social primario, que tienen una probada eficacia. No vamos a meter el derecho penal ahí, lo único que faltaba, ¿no? Por eso el derecho penal interviene y debe intervenir cuando el paciente, si utilizamos una expresión de la medicina, está en terapia intensiva. Cuando el elemento que hay que intervenir, el bisturí, tiene que intervenir ahí. El derecho penal aplica la pena, pero no antes. Y es lo que está haciendo el legislador, al revés, lo está haciendo antes, vendiéndonos estas cosas. Entonces, bueno, los conflictos siguen sucediéndose y un derecho penal que se está inflando y en algún momento va a explotar. ¿Alguna pregunta más? Sí, una consultita volviendo a lo que sería el trato de culpabilidad relacionado con la práctica médica, lo que observamos en la práctica, el tema de la comprensión de la culpabilidad, y eso limita mucho lo que es lo reprochable, la reprochabilidad del médico. Nosotros tenemos en la práctica, lo que sucede cuando hablamos con los médicos, es que literalmente no sabe qué se le está imputando. Entonces, si siquiera el médico previo puede saber
qué es lo que está prohibido, qué es lo que está escuchable. Entonces, y siguiendo esta línea que coincido en que el derecho penal tiene que ser última ratio, tiene que haber otros mecanismos previos. El problema de la comprensión y además de la dificultad para poder reprochar la conducta del médico, por lo que ustedes bien dijeron, en cuanto a esta competencia de la víctima, porque existe mucho en la práctica, que eso no siempre se tiene en cuenta, otros problemas del principio de confianza y de consentimiento que también puede extender bastante. A lo que voy es que en la comprensión del médico está la lex artis, que es totalmente ambiguo y subjetivo. Entonces, tenemos tantas posibilidades de que hay un perito que te puede decir una cosa, pero después pasa otro y te dice algo totalmente contrario, que por lo menos desde el punto de vista civil es un poco más discutible, desde el punto de vista penal me parece que se tiene que restringir aún más. Si no tenemos esta posibilidad de limitarlo de otras maneras a este problema de la legislación, creo que por lo menos debería sí especificarse más, porque ustedes ven cuando comienza la charla, comienzan diciendo no podemos profundizar en tecnicidades, en cuestiones técnicas. Y si hablamos de derecho penal y cuestiones técnicas, tenemos un problema. Y si el común de la gente no puede comprender lo que ustedes están diciendo, no pueden comprender la criminalidad del acto. Y eso se ve afectado principalmente con la reprochabilidad. Bueno, dos palabras nada más. Sí, bueno, no es tan así la cosa. El ciudadano común la criminalidad del acto la tiene que entender quien lo ha cometido. El ciudadano común, de acuerdo a la legislación civil, se da por conocida las leyes. No, yo no puedo decir, yo no conozco la ley, no sabía que existía esta ley. Pero el lenguaje del derecho es complejo. Obviamente, debe ser invocado por expertos. Si no, no existiría el abogado, no existiría el médico, no existiría el arquitecto, no existirían las profesiones, no existirían los especialistas. Tampoco el lenguaje médico es muy comprensible, que digamos, para ciudadanos comunes. La aspirina sabemos lo que es, pero después entramos en los medicamentos y en las técnicas quirúrgicas y todo. Bueno, no podemos pretender que también el ciudadano común comprenda. Pero hay explicaciones, desde el punto de vista jurídico, normativo, hay soluciones a eso que vos agregabas puntualmente, muy bien recién. Es decir, para eso están los casos de error. El error de derecho, el error de hecho, que se hablaba antes, hoy error de prohibición, error de tipo, es decir, el ciudadano que cree que está cumpliendo con un elemento de una ley y no es así, hay un error de tipo. Se equivoca en uno de los elementos de esa figura penal que es la que está en el código. Y el error de prohibición es de que está realmente prohibida la conducta. Entonces, por ejemplo, que venga un extranjero o a decir, silbarle a una mujer, aquí sea delito, pero en mi país no. Entonces hay un error de prohibición, digamos, que sabe que esa conducta está prohibida en este país, por ejemplo. O sea que hay soluciones. El derecho brinda soluciones, pero claro, no podemos hablar de todo eso porque tenemos que hacer un curso. Disculpame, no sé si me parece que no sé si a lo que vas es a bajarlo, digamos, al terreno. A ver, nosotros decimos, es farragoso hablar de cuestiones técnicas porque en definitiva nosotros le ponemos nombre técnico a cada cosa para entendernos rápidamente entre nosotros, ¿no? Como en cualquier profesión, ¿no? Pero no son más que cuestiones comunes, en definitiva, que van a terreno. Cuando nosotros nos sentamos a juzgar, y ustedes, no sé si hay abogados que justamente deben ir a decirle al profesional de qué se lo está imputando, y es ahí donde recibimos esto de que no entiendo de qué se me imputa, cuando llegan a nuestra instancia, nosotros les explicamos en lengua romance exactamente lo que se les está imputando.
en realidad el médico ha de entender mucho más que nosotros que lo que ha hecho mal para ocasionar ese resultado. Nosotros partimos, como dijo Jorge, del resultado, porque si no, no hay delito, porque es un delito del resultado en definitiva. No importa el resultado para investigarlo, pero sí importan los medios para investigarlo, pero el resultado lo necesitamos. Bueno, hay un resultado, X, muerte, lesiones, lo que sea. Después lo que se va a investigar es tan sencillo como decirle, bueno, se va a investigar si usted cumplió correctamente su rol, hizo lo que es debido según las reglas del arte de su profesión, que las debe conocer mucho más que el que lo está juzgando. Que lo está juzgando lo que va a recibir es la opinión de cantidad de peritos, que no es uno. A veces intervienen hasta 10, y a veces hasta en coloquio y discuten entre ellos. Y si hubiera alguna duda para nosotros, va a ir en favor del imputado. Esos son los resguardos y la garantía del justiciable y los resguardos que tenemos nosotros para no cometer errores. Si yo no llego a la conclusión de que hay una conducta verdaderamente negligente, verdaderamente imprudente, verdaderamente imperita, pero bien imperita, bien imprudente y bien negligente, porque hay un margen gris en una actuación médica, que es lo que nosotros renunciamos que puede existir, entonces estamos obligados a absorber. Por lo tanto, en definitiva, hay una garantía para el justiciable. ¿Sí? En cuanto a comprender, no comprender, son más ellos, los médicos, los que tienen que saber qué es lo que han hecho. Ciertamente, hay cantidad de tratamientos posibles, por ejemplo, para una dolencia, y ahí empezamos con la casuística, ¿no? A lo mejor hay toda una biblioteca de la medicina que dice que hay que hacer determinado procedimiento y otra que dice otro, pero siempre que estén todos ellos aceptados, si el procedimiento está aceptado, está dentro del catálogo de procedimientos posibles y la cosa sale mal, sabemos que entonces, bueno, se manejó dentro del ámbito de la lex artis. Y podemos hablar de muchísimas variables más. Por ejemplo, al médico que es más especializado o que es más perito, que es porque tiene una especialidad que, por ejemplo, adquirió en el extranjero y que la tendría que poner a disposición del paciente, le podemos exigir mucho más pericia que al que es el médico raso o más básico o que tiene menos especialización. Y nosotros siempre vamos a lo básico. Y además, si vos me permitís, está bien lo que él dice, porque es una inquietud, obviamente, de la imputación insuficiente. Sí. La ley obliga, el único que puede imputar, acusar es el Ministerio Público Fiscal. La ley le obliga al Ministerio Público Fiscal a realizar una imputación que sea, dice la ley textualmente, clara, precisa y circunstanciada. ¿Cuál es la garantía que tiene la persona acusada? En este caso, supongamos el médico. Bueno, la garantía que tiene que esa pieza acusatoria, si no reúne esas condiciones, va a ser nula. Se volverá a hacer de nuevo hasta que entienda el fiscal y el acusado. Porque el fiscal hay que decirle, también. Usted es representante del Estado, de la ley, haga bien las cosas. El fiscal no debería, y si se da cuenta que la obligación legal que tiene mal, debe él mismo propiciar la nulidad. El médico tiene que entender efectivamente lo que vos apuntás, que está bien. Tiene que entender cuál es la acusación. No que entienda el abogado, sino él mismo. Pero para eso el fiscal se lo tiene que explicar claramente. 1000 veces si es posible. Si no será nula. Esa es la garantía. Para ir cerrando. Sí, gracias a a mí me gustó la pregunta porque implica algo más allá de la dogmática. Va el tema ya más que todo de materia de prueba, que creo que me parece lo que te preocupaba. En principio, bueno, yo soy abogado defensor, yo defiendo médicos y mi principal objetivo es generar algo, que es la duda razonable. Mi objetivo, donde lo pongo a buen recaudo a mi cliente, ya es con la duda razonable. Mi base mínima ante la acusación fiscal es la duda razonable. Bajo la técnica de argumentación se logra, pero hay algo fundamental. Es un tema probatorio, es un tema de pericias, es un tema científico. Los abogados, cuando yo defiendo médicos, presento por lo general entre 5, 6, 7 pericias. No me basta con una o con dos, porque para contrarrestar la teoría del caso del fiscal, del Ministerio Público, yo tengo que presentar también mi argumentación y mi teoría del caso. Y presento ante un tribunal
material probatorio. Material probatorio. Y ese material probatorio tiene que superar la presunción de inocencia que dice Jorge, para que genere un juicio de veracidad en el juzgado. Entonces, es importante porque entramos en un escenario ya mucho más amplio, que es el tema de prueba. He defendido culposos en materia médica, y hemos defendido un caso muy famoso en Lima, doloso, el caso Lusa, el caso doloso, que al momento del parto retienen a la criatura, médico pagado, un sicario retiene a la criatura, parto natural, y le produce la asfixia. Retiene 3, 4, 5 segundos, le retuvo la asfixia. Y el médico dijo, bajo mi ex artes, yo estaba recibiendo vida. Salió el cordón. En la pericia sale absolutamente todo. O sea, no hay nada que se pueda escapar a una pericia médica científica, y determinó que había sido conciencia y voluntad de quitar la vida al recién nacido. Homicidio culposo. Homicidio doloso agravado. Claro, encontrar todo en el tema de praxis médica es... Caso impresionante, el seguro ya estaba pagando, Sería bueno Una tener los película, antecedentes. Sería bueno tener los antecedentes. el seguro ya estaba pagando. Se lo vamos a... Claro, el seguro ya estaba pagando y era la responsabilidad del médico, no tenía que pagar nada. Hay una película que se llamaba Daños Corporales, Sí, ¿no? arreglado algo así. Bueno, ¿alguna pregunta más tienen? Si no, vamos cerrando. Pablo, te pido que vamos a pedirles un minuto a nuestros visitantes, invitados, que ahora nos toca hacer a nosotros su reconocimiento. No es necesario. No es necesario, no lo merece, ahora sí no lo No, merece. No es necesario tampoco. Jorge, Claro, te agradezco mucho. aquí tenemos una placa que dice GPC, reconoce el mérito y la trayectoria académica y profesional del profesor Dr. Jorge Eduardo Compadre, vicedecano de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina, y de la Argentina. Gracias. Wiki. ¿Qué me dijo Sergio? Bueno, pero no lo traen, ¿eh? Es un momento. Es un momento. Iván, por favor. También tenemos para vos, GPC, Compañía Seguro, reconocimiento, la trayectoria académica y profesional, doctor Iván Martín Torres La Torre, presidente de IADEP. Gracias. Y ahora algo que nos prometieron 3 anoche. Claro, bueno. Vos dijiste whisky, si no perdemos al niño. Yo le repito. Yo les comenté anoche que íbamos a dar ese vinito hoy. Es un vino conmemorativo que hicimos en reconocimiento a mi padre, que es presidente honorario de la compañía, con sus 70 años en la actividad seguradora. Así que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, que vino para las mujeres siempre nos dan té. No sé por qué. No, y anoche tomamos un vino. No se rompe. No se rompe. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? 70. Bueno. Bueno, te pido un aplauso fuerte para nosotros.